Lo que tenemos enfrente es la plataforma, el aula virtual que ustedes ya conocen, donde han visto materiales, visto clases, recibido información, entregado trabajos, nuestra querida aula virtual. Y ahí tenemos la unidad 3. Ya la hemos visto antes, evidentemente ustedes ya la conocen, pero si ustedes se fijan, del espacio geográfico de griegos y romanos, que fue la última clase que vimos, donde trabajamos las características de la Hélade, que es este espacio inicial del mundo griego con las costas de Asia Menor, con las islas del mar Egeo y con la península de los Balcanes. De este periodo, de este espacio, los griegos se expanden, pero este territorio inicial correspondía a el territorio donde ellos sentían una unidad cultural, aunque había una no unidad política, habían distintas ciudades-estado. Entonces, entendiendo siempre que el objetivo de esta unidad es comprender cómo el espacio geográfico influye en la cultura de un pueblo. Cómo entonces el espacio donde un pueblo vive, en este caso la cuenca del Mediterráneo, influye en la cultura de griegos y romanos. Y si ustedes se fijan, si nos devolvemos, dice pregunta de trabajo. Y acá está la pregunta de trabajo de esta unidad. Es cuáles son las características de la zona del Mediterráneo que influyen en el desarrollo de los pueblos que habitaron esos territorios, que es lo que está marcado acá. ¿Cuáles son las características de la zona del Mediterráneo que influyen en los pueblos que habitaron esos territorios? Y nuevamente vemos entonces la influencia o el impacto del espacio geográfico en la cultura. Eso está siendo preguntado. ¿Cómo las características del Mediterráneo influyeron en la cultura de un pueblo? Entonces fíjense cómo aquí nos dice: para responder esta pregunta utilizaremos la información que nos entregan las fuentes que encontrarás a continuación. Junto con tu profesor, lee cada una de ellas y responde las preguntas que se indican. Entonces, las pistas, las fuentes, los elementos que nosotros vamos a investigar son las fuentes que encontramos más abajo. Y vamos a partir con la primera. Dice: el Mediterráneo entre el mar y la tierra firme. Lo primero es que el título ya nos guía o nos dice algo, pero nosotros queremos extraer la información de la fuente, de lo que dice el texto, de lo que dice la información. Lo primero que tenemos que hacer cada vez que encontramos una fuente es clasificarla. Entonces ya sabemos que esta es una pista para responder el misterio, eso ya lo tenemos, fue entregado. Entonces lo que sigue ahora es poder clasificar la fuente. Y nosotros clasificamos la fuente según origen y según naturaleza. La clasificación según origen nos hacía preguntarnos: esta fuente, esta pista, ¿cuándo se creó? ¿Se creó en el tiempo que nosotros estamos investigando? ¿O se creó posterior a lo que nosotros estamos investigando? Esta fuente, que fue escrita en 1987 por un historiador, es posterior al periodo que estamos investigando. Es posterior a la antigua Grecia y a la antigua Roma, al siglo V a.C., al siglo IV a.C. Entonces, como es posterior, es una fuente secundaria, origen secundario. Recuerden además que, como indicamos, cada vez que una fuente corresponde al resultado de una investigación, algo hecho por un historiador, siempre va a ser secundaria. Entonces esta fuente es secundaria. Muy bien, la clasificación que nos queda es la clasificación según naturaleza. Según naturaleza. Cuando nos preguntamos según la clasificación según naturaleza, nos preguntamos por cómo me entrega la fuente. Me la puede entregar a través de un texto escrito, me la puede entregar a través de una imagen, me la puede entregar a través de su forma o a través de alguien que me cuenta algo, que son las fuentes orales. Entonces, si tenemos que clasificar esta fuente, según su naturaleza, es decir, cómo me entrega la información, ¿qué fuente sería? Fuente escrita. Muy bien, fuente escrita. Porque lo que yo tengo que hacer para poder entender o para poder extraer información de esta pista, para responder el misterio, es leer la información. Entonces, ya tenemos clasificadas las fuentes según origen y según naturaleza. Lo que toca ahora, lo que sigue en un proceso de análisis de una fuente, es leer la información, leer la fuente, ver si hay alguna palabra que no entendemos
y después intentar extraer la información de la fuente. Vamos a ver. Dice el Mediterráneo entre el mar y la tierra firme. Voy a comenzar con la fuente. El Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares. Y estos mares están partidos por islas, interrumpidos por penínsulas, envueltos por intrincados litorales. Su vida está ligada a la tierra. Su poesía es más bien rural. Puede que sus marinos se vuelvan campesinos según las estaciones. Es tanto el mar de olivos y de viñas como el mar de las galeras de remos largos y de las rutas de los mercaderes. La historia de este mar no puede separarse de la tierra, de la misma forma que la arcilla no puede separarse de las manos del artesano que le dan forma. Lauso la mare y tente en terro. Honra al mar y mantente en la tierra, dice un proverbio del sur de Francia. Esa es la fuente, lo escrito por Fernand Braudel, en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Entonces, chicos y chicas, ¿qué palabra de este texto tal vez no entendamos? Intrincados, que es esta palabra que está acá. Anotémoslo. Veámoslo en el contexto. Dice que el Mediterráneo, porque de eso está hablando al inicio, el Mediterráneo, dice estos mares, o los mares del Mediterráneo están envueltos por intrincados litorales. Intrincados litorales. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una duda? Es ir al diccionario de la Real Academia. Intrincado. Intrincado. Dice enredado, complicado, confuso. Enredado, complicado, algo que está así como que no es clarito, que no es fácil de entender o de observar, sino que es enredado, muy confuso. Complejo puede ser. Ya tenemos intrincado. ¿Qué otra palabra no entendemos? Proverbio. Dice acá abajo. Proverbio. Busquémoslo en la lo tenemos acá. Sentencia, adajo o refrán. Obra dramática cuyo objeto es poner en acción un proverbio. Un adagio. Busquemos adagio. Sentencia breve y la mayoría de las veces moral. Entonces, un refrán, por ejemplo, dicho agudo, sentencioso, de uso común. Entonces se refiere a una sentencia, busquemos sentencia. Dictamen o parecer que alguien tiene o sigue. Entonces, un proverbio en este sentido es una frase común, un adagio, sentencia breve y la mayoría de las veces moral. Una frase común de una cultura que trata de transmitir una enseñanza o una idea. Generalmente son frases muy antiguas, como por ejemplo el libro de Proverbios que se encuentra en la Biblia. Trata de dar sentencias o ideas o enseñanzas a partir de ciertas frases, como la que aparece acá, lauso la mare y tente en terra. Trata de transmitir una idea, una enseñanza. ¿Qué otra palabra no entendemos? ¿Hay alguna otra palabra que no entendamos? Litoral. Litoral. Fíjense lo que dice el litoral. Perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar. Entonces litoral, orilla o costa del mar, si alguno no lo sabía. Y última palabra, esa que dice ahí de galeras. ¿Saben lo que es una galera? Dice de las galeras de remos largos. Como se observa en la pantalla, tenemos galera, embarcación de vela y remo, de más larga quilla y que calaba menos agua entre las velas latinas. Bueno, eso es una expresión ya más técnica, pero es una embarcación de vela y remo. Entonces es una embarcación antigua que no tenía motor, por ejemplo, o hélice para funcionar. Entonces galera, embarcación de vela y remo. Lo notamos. Entonces ya tenemos más o menos un vocabulario de palabras que no habíamos entendido. Entonces, sigamos con el análisis. Dice, el Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares. ¿Qué querrá decir eso? Partamos por esa frase. El Mediterráneo completo está formado por distintos mares. Porque no es agua distinta, digamos, es lo que traté de explicar la otra vez. Es el mismo espacio, solamente que está constituido por distintos mares porque la gente le ha puesto esos nombres. Fíjense
que ya la primera frase de lo que escribe este historiador ya la podemos entender. Entonces cuando dice que el Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares, en el fondo lo que está diciendo es que el mar Mediterráneo está constituido, está formado por varios mares, que son los que nosotros identificamos en el mar. Perfecto, ya sacamos una idea. Veamos otra idea. Dice, y estos mares, voy a colocar número 2, están partidos por islas, interrumpidos por penínsulas y envueltos por intrincados litorales. ¿Qué querrá decir? ¿Qué piensan ustedes que quiere decir que las islas y las penínsulas interrumpen el mar, así como entre comillas? Porque cuando alguien interrumpe a alguien es como que yo estaba diciendo algo y alguien se puso a hablar. Pero aquí estamos hablando de mares, de islas, de tierra, de agua. Estamos hablando de mar, que es agua, y estamos hablando de tierra, isla y península. ¿Qué querrá decir que las islas y penínsulas interrumpen el mar? Fíjense cómo al decir que interrumpen el mar, vamos a ver entonces que el Mediterráneo tiene tierra alrededor, en las costas, pero también tiene tierra entre medio. ¿Se fijan? Entonces, porque yo voy por el mar, salí de una costa, voy por el mar, pero me topo con una península de repente con la que voy a chocar, o con una isla. Entonces, hay mar, hay tierra, está alrededor la tierra, está al medio la tierra. Entonces, fíjense cómo no es decir el agua por allá, la tierra por acá, mar y tierra separados, no. Hay mar, hay tierra, están entre medio, se interrumpen, está todo muy conectado, por decirlo de alguna manera. Dice, su vida está ligada a la tierra, su poesía es más bien rural. ¿Podemos decir que sigue hablando del mar acá? ¿O ese punto seguido hizo que cambiara? Porque hay un punto seguido, el punto seguido separa una idea de otra. Cuando dice su vida está ligada a la tierra, ¿sigue hablando del mar? La vida de los habitantes de ese territorio. Dice su poesía entonces más bien rural. ¿Qué actividades tal vez estarán vinculadas a la tierra? Probablemente. ¿Qué actividades que hace el ser humano están vinculadas a la tierra? Bien, agricultura, dice Cristóbal. Puede ser también ganadería. Entonces fíjense cómo vamos viendo que estamos hablando del mar Mediterráneo, pero hay una conexión de este mar con la tierra. De hecho, la vida que dice acá de estas personas está conectada a la tierra. Fíjense lo que dice después. Vamos al siguiente. Puede que sus marinos se vuelvan campesinos según las estaciones. Los pescadores se convierten en agricultores. Los que realizan actividades agrícolas con los que realizan actividades en el mar son personas distintas. Lo que está diciendo ahí es que las mismas personas realizan actividades relacionadas a la tierra o al mar según la época. Fíjense la conexión de las personas con el mar y la relación con la tierra. O sea, lo que está diciendo ahí es que son los mismos. Las mismas personas, dependiendo de la época del año, o cultivan el campo o van a pescar o a hacer actividades en el mar. Entonces, lo que dice abajo, por si acaso, para los que están tomando apuntes, las mismas personas realizan las actividades relacionadas a la tierra o al mar según la época. Fíjense que lo que estamos haciendo es extrayendo información de las distintas secciones, de secciones específicas del texto. Ojo con esto. Entonces, de esta parte podemos sacar tal información, de lo que nos dice acá podemos sacar tal otra. Eso estamos haciendo. Un análisis de fuente bien específico, por si acaso. Dice ahora, es tanto el mar de viñas, de olivos y de viñas, como el mar de las galeras de remos largos y de las rutas de los mercaderes. Cuando dice olivos y de viñas, ¿a qué actividad se refiere? El olivo que produce las aceitunas, las viñas que producen las uvas. ¿Qué tipo de actividad es esa del ser humano? Agricultura. Muy bien. Y cuando dice rutas de los mercaderes, ¿qué actividad es esa? Una persona que compra, que vende productos. Entonces, si dice que es tanto el mar de la agricultura como el mar del comercio, ¿hay alguna más importante que la otra? Las dos son de igual importancia. Entonces, es tanto el mar donde se desarrolla agricultura, evidentemente no es el cultivo bajo el agua, sino que se refiere a la zona. Ojo con esto. Entonces no es que estén cultivando en el agua propiamente tal, sino que en la zona del Mediterráneo, en todo este complejo de mares, con tierra, con penínsulas, con islas. Entonces es tanto el mar de
olivos y de viñas, o sea, es tanto un espacio de agricultura como un espacio de comercio por el mar. Y tienen igual importancia. Fíjense todo lo que hemos extraído de esta fuente con respecto a las características de la zona del Mediterráneo. Entonces, cuando dice ahí que es tanto el mar de olivos y de viñas como el mar de las galeras de remos largos y de las rutas de mercaderes, entonces las actividades agrícolas como las actividades comerciales, las actividades vinculadas a la tierra como las vinculadas al mar, son igualmente importantes o tienen similar importancia. Y finalmente, ¿qué querrá decir esta última frase? La historia de este mar no puede separarse de la tierra, de la misma forma en que la arcilla no puede separarse de las manos del artesano que le dan su forma. Qué poético. En el fondo, fíjense cómo esta última frase cierra un poco todo lo que se ha dicho antes con respecto a la vida de las personas de este espacio. Se dice que la historia de este mar no puede separarse de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La historia de este mar no puede separarse de la tierra. La historia del mar no puede separarse de la tierra acá. O sea, no es solamente la vida de estas personas en la tierra o las cosas que hacen en el mar. No es solamente su actividad agrícola, no es su comercio, solamente por el mar. Recuerden que los mismos marineros en algún momento son cultivadores, son agricultores. Muy bien, fíjense el buen análisis que hicimos de esta fuente. Donde pudimos ir analizando qué nos iba diciendo este autor. Que estén bien, cuídense y nos vemos en otra ocasión.